Somos como actores. En este país tenés que tener mucha creatividad. Es decir, yo no he llegado al negocio de la piña, por ejemplo, que es un negocio muy remunerado, porque la piña es una cosa que está ahí, que cae, que la juntás y la vendés. En los jardines, viste que el jardín en verano, la gente en invierno le da mucha bola. Y yo que sé, tenés toda esa, viste, hay mucho. Después está el negocio del rapto del perro, que es un negocio que está prosperando abundante. Es decir, tenés sí, el rapto del perro ahora es un negocio, creo que la ley ya se dio cuenta, ¿no? Pero el rapto del perro, tenés un buen perro y echa la ley, echa la trampa, te raptan el perro, esperan a que pongan el cartel, se da recompensa y el perro aparece al instante. Entonces, y los botijas son así, es decir, que el rebusque está en todos lados, en las malas y en las buenas, ¿no? Diciembre de 2001. Un evidente problema productivo de la región desencadena en una de las crisis más importantes de las que se tengan datos. Mercosur, default, riesgo país, cumbia villera, pasta base, Dualde, flotación, de la Rúa, helicópteros, pensión, Banco Central, bonos, corralito, chupacabra, recesión. Millones de personas tienen que asimilar el oscurecimiento del futuro, que tienen que reinterpretar el pasado, que no saben dónde meterse. Desencantados, consternados, rabiosos, mientras los cuerpos de cabeza de columna caen. Te retira el vehículo y va a remate, pero por ejemplo a los 6 meses me llaman del banco para ver si lo quería de vuelta, porque tampoco se puede rematar, porque no tiene valor de nada. Entonces ahora los autos están apilados, hay galpones en el puerto, que no solo autos, camiones, Scania, Mercedes, que lamentablemente marcharon. Entonces, en el caso mío, tenía un boliche sobre la avenida San Anastasio que se llamaba Bonnie and Clyde. Era un pub, el restaurante empezó a dejar de funcionar por diferentes cuestiones económicas de la costa, entonces nos fuimos un poco adaptando a lo que era el tema de la economía de la zona. Cuando la crisis del 2002, ya habíamos tenido a fin de año, del año anterior, conocimiento de las dificultades que tenía la Argentina, porque los inversores los depositantes comunes y corrientes argentinos venían a Montevideo, llegaban muchos de ellos a Colonia en el ferryboat, iban al Banco República, que la sucursal de Colonia, el Banco República, reformó el baño, lo hizo más grande, porque a veces la gente traía el dinero entre la ropa y venía y entraba al baño todos juntos, la madre, el padre, los nenes, todo el mundo con dinero. Una lectura posible es, bueno, es un pueblo democrático, es un pueblo que cree en las instituciones, tuvo confianza en las instituciones y respetó los tiempos y los plazos que el gobierno se había planteado. En 2002 se trabajaba un poco más, un poquito mejor de lo que estamos ahora, ¿no? La otra lectura que podríamos hacer es una lectura bastante más provocativa. Bueno, ¿por qué tanta pasividad? ¿Por qué ante tantos cambios, tanta inoperancia, la respuesta fue una respuesta tan pasiva y no salimos a protestar los jóvenes, los mayores, todos aquellos que nos sentíamos involucrados en una crisis? El mayor desfalco al pueblo uruguayo que se haya dado en toda la historia del Uruguay. La crisis del 2002 tuvo una dimensión feroz y generó una contracción muy grande en la economía uruguaya. Yo creo que fue un impacto brutal en la economía uruguaya. Se cayeron un montón de paradigmas. Fue un golpe durísimo para los empresarios. Acá somos como una caja de resonancia en la Cámara de Comercio de empresarios de todos los giros que se te pueda ocurrir. Nosotros tenemos más de 13.500 asociados, 98% de ellos son pymes. Y cuando te llamaban y te decían
¿Sabe lo que es abrir la cortina del negocio y que en todo el día no haya entrado una persona? El banco había perdido su capital, el 75% de su patrimonio en febrero del 2002. O sea, en diciembre del 2001, que eso fue lo que fuimos descubriendo después los periodistas, yo hice una serie de informes de cómo se habían comportado los RON. Regalaron 100 millones de dólares dándole préstamos sin garantías a empresas fantasmas. Es decir, se estaban sacando el dinero ellos mismos. La misma crisis que golpea a Uruguay en el 2002 fue una crisis que golpeó a los diversos países que integran el Mercosur. La costa fue increíble, la costa empezó a desmoronarse como si hubiera sido una especie de barranco de arena cuando empieza una sudestada. Como sobre Montevideo venía diciendo que el Uruguay tenía fiebre desde finales del 99, principios del 2000. Recordá que la crisis del 2002 es la crisis de la Argentina que pasa por encima del Uruguay. La crisis del 2002 fue una crisis productiva y financiera sin precedentes en la historia del Uruguay. Al tener dificultades crecientes, se empezó a formalizar una corrida sobre el Banco Comercial del Uruguay. Entonces, cuando a mediados de enero del 2002 se conoce la crisis del Banco Comercial y la detención, ¿verdad?, de uno de los RON, de uno de los dos hermanos en Buenos Aires, empieza la corrida en Uruguay. Intervinimos, hicimos lo posible, negociamos con estos tres bancos, conseguimos que pusieran 100 millones de dólares más de nuevo para poderlo reabrir, para poderlo funcionar. Luego ellos establecieron un juicio para reclamarnos ese dinero. Nosotros hicimos un contrajuicio por lo que no habían cumplido con la Dirección General Impositiva en las sociedades que aparecían como siendo la sociedad que manejaba las acciones. Y el gobierno decide apoyarlo. Y lo apoya, es decir, utilizando todos los dineros públicos. La crisis de Uruguay del 2002 fue una crisis de contagio. Así lo caracterizan todos los autores que han estudiado este tema. Es decir, una crisis que fue consecuencia de la crisis argentina.
Esto va a traer un problema ecológico mucho más grande que las papeleras, porque los pinos van a tender a desaparecer. Es decir, antes que uno venía una tormenta y veía las semillitas voladoras, ya no se ven más, porque no queda una puta piña en todo Canelón. México es el primero que realiza un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Entonces, en 1994, precedido en 1991 por la propuesta del presidente Bush, padre, no el actual presidente, se inicia lo que se llama el proyecto de iniciativa de las Américas, es decir, una zona de libre comercio. Mira, yo corto por lo grueso. O sea, Estados Unidos hace tratados de libre comercio, pero no levanta ninguna de las políticas, ¿verdad?, por las cuales impiden que los precios sean más libres, o que, por ejemplo, no levanta los subsidios, no levanta las barreras no arancelarias, no levanta las barreras arancelarias. O sea, hay una diferencia tan grande, ¿verdad?, entre la posición que tiene Uruguay y la posición que tiene Estados Unidos para negociar, que si no se eliminan esas cosas, nosotros vamos a estar siempre en una posición de dependencia. Hay que ver qué tipo de tratado de libre comercio. Chile hizo un tratado de libre comercio muy inteligente, muy exigente, no con Estados Unidos, no fue un acuerdo a la apurada. Hay acuerdos de libre comercio con Estados Unidos que son útiles para las dos partes, y hay acuerdos de libre comercio con Estados Unidos que tenés que estudiar muy bien, porque los Estados Unidos hacen valer todo su peso y muchas veces es el definidor final, es el decisor final de contenciosos que puede haber entre un país y el otro, el que define. Uruguay debe fomentar lo más posible los acuerdos comerciales que permitan a Uruguay colocar en las mejores condiciones su producción. Y al Uruguay lo que le falta ahora es aprovechar las aperturas comerciales que los países en serio han organizado para poder colocar sus productos en el mundo, ¿no? O sea, así como hicimos con México, hacerlo con los Estados Unidos, hacerlo con Corea del Sur, hacerlo con Hong Kong, con Singapur, con la China. ¿Qué es lo que pasa? Algunos dicen, no, este proyecto favorece mucho a Estados Unidos, que tiene tecnología, que tiene capital, que tiene una industria desarrollada y que tiene además una gran agresividad comercial. No importa, en definitiva, si el acuerdo es con la China, con la India o con Estados Unidos. Si mañana le podés vender a alguien más, podés sacar algún recurso más de lo que producís, si podés defender a tu gente, no hay que hacer valoraciones filosóficas o ideológicas, ¿no? Tenemos necesidad de que nos abran un poco más el mercado, cierto. Pero ¿qué es lo que hacen los Estados Unidos? Te dicen, bueno, te bajo los aranceles de la carne, pero, y te vienen, ¿verdad?, con las políticas financieras, con los derechos de autor, es decir, con todas políticas que son al efecto de los intereses de Estados Unidos. En ese sentido, nosotros lo que manifestamos en esta resolución que se tomó en el plenario nacional fue reiterar a toda la población uruguaya lo que ya en su momento resolvimos en un congreso del Frente Amplio, que es rechazar el ALCA y todo acuerdo comercial nacido dentro de ese marco. Yo ojalá que salga, porque el libre comercio a mí me va a beneficiar, así podemos sacar la cartera 19 con Brasil y podemos ir a Floripa, podemos poner un bolichito en la playa, no te echan. La percepción mía es que si hay que negociar con Estados Unidos, es mucho mejor negociar desde el Mercosur.
Porque ¿qué es lo que nos van a dar a cambio Argentina y Brasil diciéndonos que no podemos hacer acuerdos con naides? Propiedad intelectual, ¿qué quiere decir eso? Los derechos de autor, las marcas, las patentes, lo que tiene que pagar un país por la utilización de determinadas tecnologías. Por un lado están nuestras posibilidades de entrar a mercados como el de Estados Unidos, por otro lado está que en terceros mercados estamos compitiendo con productos con los cuales no deberíamos competir. Están compitiendo nuestros productores contra el tesoro de los Estados Unidos y su capacidad de subsidiar producciones que de otra manera no llegarían a los mercados internacionales y que ahora están llegando simplemente porque están siendo subsidiadas, lo cual va en contra de todos los principios del libre comercio. Lo mismo, ya que hablamos de Estados Unidos, pero también lo mismo en la Comunidad Europea, porque también hay subsidios a la producción. En Francia, los subsidios a la producción de los ganaderos y de los agricultores es increíble, ¿viste? Si los dejara sin ese subsidio, no compiten ni un día con nosotros, porque es carísimo la producción de carne en Francia, por ejemplo. Ahora, claro, si lo subsidias, cuando vos llevas tu carne, no compite con la de ellos. Va a poner un negocio en Estados Unidos. ¿Sabes la guita que tenés que poner? La guita que tenés que llevar para poner un negocio en Estados Unidos y las trabas que te ponen, me parece mucho más lógico que venga un gringo y ponga un negocio acá. Pero mayormente los uruguayos que se van para Estados Unidos, los que ponen negocio realmente tienen empresitas de pintura, albañilería. Sí, me tomo un café. Nosotros aspiramos a que en ese armado y en ese diseño del nuevo orden político mundial, nosotros tengamos un peso importante en lo que tiene que ver con la toma de decisiones y en la discusión de soberanía. Y es imposible pensar que Uruguay solo puede hacer eso. Tiene que ser a través de la región. Es una estructura mucho más sólida, ¿verdad?, para discutir de igual a igual. Ahora, tenemos problemas en el Mercosur, no vamos a resolverlo entre nosotros. Y yo creo que hay que darle tiempo, digo, ustedes que son jóvenes siempre repiten la misma frase, pero Lucas Prodan decía: no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Si yo fuera tu esclavo te pediría más. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Tu esclavo te pediría más. Nada te ata, nadie te pisa, nadie te pica, ni te van a chupar. Un día me llamaron y me dijeron que bueno, que yo tenía que hacer, que el gobierno del Uruguay, ¿no? Y me lo dijeron a mí personalmente en forma telefónica. Me dijo que nosotros teníamos que hacer lo mismo que la Argentina, o sea, declarar default, quebrar. Bueno, la Argentina podía darse el lujo de no pagarle a nadie por un tiempo, porque tiene mucha riqueza, porque tiene petróleo, porque tiene gas, porque tiene 70 millones de toneladas de grano. Pero el Uruguay, si hacía eso, desaparecía del mapa, lo borraban del mapa. Es un país que no tiene otros recursos que lo que puede exportar, no tiene recursos propios. Es un país, para ese tipo de cosas, es un país de una situación muy frágil. Una crisis productiva y una crisis financiera. En consecuencia, el resultado fue una baja fenomenal de la producción, el empleo, una situación de crisis para muchos uruguayos y consecuencias muy dolorosas desde el punto de vista económico y social. Nunca nos enteramos de cómo se manejan los dineros. Con el asunto del secreto bancario, con el asunto del secreto administrativo, con que hay que tener cuidado y hay que tener reserva porque los bancos son instituciones muy sensibles. Con todos esos versos, siempre hemos terminado nosotros pagando. Las conversaciones iniciales fueron absolutamente infructuosas, hasta que llegó un momento en que me llamó Gabriel y me dijo, bueno, nos volvemos al Uruguay porque acá no hay nada para hacer. Yo le dije, no, mire, Gabriel, quédese, ya estaba con las valijas prontas. Ahora hablé con Fernández Feingold y le dije al embajador, mire, pida una audiencia con el ministro de Economía de los Estados Unidos y dígale al ministro de Economía que le transmita al presidente de los Estados Unidos que la situación del Uruguay no es una situación que tiene por centro único la crisis financiera y la crisis bancaria. Y es seguro que no se van a poder mantener las instituciones
tales como hasta ahora se han mantenido en medio de la crisis. ¿Y qué hubiera pasado? Y bueno, ¿qué hubiera pasado? Imagínense que si no pasando lo que pasó, hubo distintas personas de distintos sectores políticos y distintos sectores sociales, actuaron que había que adelantar las elecciones o que había que cambiar al presidente, creyendo que con eso, bueno, podían empezar un nuevo tiempo y podían negociar mejor las cosas que había que negociar. La crisis financiera, que es del enero del 99, cuando hace la devaluación. En Argentina, el modelo también estaba generando dificultades en el sector industrial, en la industria manufacturera. Y terminó con una crisis financiera que dio lugar a la terminación, diría yo, de la ley del 1 por 1, de la ley de convertibilidad de Argentina, la ley de Cavallo. Los bancos realizan intermediación financiera. Esto significa que toma dinero de los ahorristas para prestárselos a otros ahorristas. El Banco Montevideo con el TCB era toda una ficción jurídica y era el modo que ellos utilizaban para propiciar el fraude y para financiar sus estilos de vida. Quedó más que demostrado. Y bueno, y todo eso lo pudieron hacer indudablemente porque hubo una omisión y una falta de contralor por parte del Banco Central. O sea, acá pasaron dos cosas. Hubo una fuga de capitales, hubo gente que perdió mucho dinero en inversiones financieras, pero lo básico para ahora, para el día después, digamos, es que el crédito no se ha recuperado. Yo, en mi cabeza, a veces, cuando me hago un fino, me pongo a pensar y digo, pensar que esto dentro de 50 años, los exiliados van a ser europeos que van a estar en el sur, porque la riqueza es en el sur, es decir, si uno se pone a pensar, es decir, el agua es... chau. Pero te ponías unos lentes con un espejo. Entonces te colgás la mochila y vas caminando para adelante con la cámara y así no vas pisando soletes de perro. ¿Cierto? Entonces fue a costa de una crisis, se profundizó enormemente la crisis social y bueno, recién estamos llegando en el 2005 a los niveles del producto del año 1998, fíjate tú. Se escucha que ha fracasado. No, sustancialmente no. La crisis financiera del 2002, la crisis económico-financiera del 2002 fue la consecuencia de, como digo, un fenómeno de contagio. Para tratar de que Juan Peirano no venga al Uruguay, que no sea extraditado, pagaron un estudio de abogados que sale $1.500.000 y contrataron un asesor de imagen desde Argentina, ustedes lo supieron, un tal Martínez, ¿sí?, para revertir a la opinión pública que dejen de pagar y que devuelvan lo que robaron al Uruguay. No se preocupe, las cuentas se arreglan. Usted sabe quién nos va a salvar a nosotros. Dice él que él quedó así, como diciendo, ¿quién nos va a salvar? ¿De qué se trata? ¿De qué clase de cosa mágica tiene usted para decirme quién nos va a salvar, si alguien nos va a salvar? Y él me dijo, no, mire, presidente, no, diga, no se preocupe. A nosotros nos van a salvar los finlandeses. Yo hacía varios meses que venía trabajando con los finlandeses, porque los finlandeses habían venido de Buenos Aires. Los finlandeses no cayeron primero acá, vinieron de Buenos Aires. ¿Qué habían estado haciendo los finlandeses en Buenos Aires? Nunca se lo pregunté. Desde ese punto de vista se puede decir que el Mercosur como que profundizó las relaciones comerciales y, en consecuencia, agudizó la relación eventual de dependencia. Funcionan ambas cosas. Nosotros no podemos decir que solo se funciona por intereses económicos. La gente funciona por afectos, la gente funciona por sensibilidades, la gente funciona porque comparte mundos, la gente se une porque hay formas de la vida cotidiana que nos juntan. Entonces no nos movemos exclusivamente con un signo pesos en la cabeza, también nos mueve el amor. El político hoy en día, tanto sea de frente, sea un anarco, sea un colorado, sea un blanco,
no sé, es así. Estados Unidos han empezado a recorrer un camino que tiene que ver con tratados bilaterales. Da toda la sensación de que Estados Unidos juega más a una política bilateral con los países, un acuerdo, un tratado de libre comercio con Chile, un acuerdo de tratado de libre comercio con toda Centroamérica. Ahora, el TLC conceptualmente es una respuesta que Estados Unidos da a una táctica que le falló. El ALCA. Exacto. ¿El criterio de los países grandes o el criterio de los países pequeños? Bueno, ahí tenemos el arroz peleando para ingresar en el Brasil y las bicicletas del Uruguay que no han entrado a la Argentina ni pedaleando con la izquierda, ¿no? El acuerdo de Uruguay con Estados Unidos está por verse cómo se arma, porque te repito que Brasil y Argentina no están haciendo fáciles las cosas para el Uruguay. La historia, los hechos y los propios actores sociales, políticos y culturales de la región ponen sobre la mesa el hecho de que el proyecto Mercosur ampliado o la versión inicial no es solo un modelo comercial como puede haber predominado en los 90 por la lógica, digamos, comercialista y neoliberal de los gobiernos de la región, sino que también es un proyecto político de largo plazo, un proyecto cultural, social y productivo. Hoy podemos ofrecer cosas distintas de lo que son nuestros productos tradicionales y no entrar en competencia con los propios productos que los granjeros norteamericanos están defendiendo a ultranza. Pero yo no tengo dudas de que Estados Unidos no va a tocar su política de subsidios internos a la agricultura. A lo sumo abrirá algunos espacios que tienen que ver con cupos. Lo que hacen es trabajar en esos acuerdos, como les planteó la Unión Europea, te aumento estos cupos en estos bienes y vos me abrís todo lo que tiene que ver con servicios, con yo qué sé, inversiones con propiedad intelectual, todos los temas de Singapur. No. Eso es un invento absurdo del canciller Gargano, que por cierto que no entiende nada. No, para nada, ¿no? Los subsidios agrícolas no se negocian allí, se negocian en la OMC. Usted lo que tiene es acceso al mercado porque le rebajan los aranceles. Las cuotas de importación se resuelven en la Organización Mundial de Comercio. Pero los aranceles, o sea, los impuestos aduaneros que cobran los países, aquí en el Uruguay están marcados por el Mercosur. Lo primero que hay que reconocer es que los países no tienen amigos. Los países tienen intereses. En el caso de nosotros, que creo que fuimos todos a Rocha, uno agarra y empieza a hacer ruta y mirás para un lado y ves campo, para el otro lado allá ves una vaca, un carancho, y son kilómetros y kilómetros. No ves plantar una lechuga, no ves una oveja, no ves una vaca. Es una cosa increíble. Las palmeras dejaron de crecer porque las vacas se comen la semilla, las ovejas se comen la semilla, no sé si los buteás, se lo toman con caña, o se maman las ovejas, no sé qué hacen. Pero no hay nada plantado. Entonces es un país que... Se dice que ya salimos. Es verdad. Muchos salieron y no volvieron. Los que se quedaron cambiaron el ánimo y apareció la esperanza, que no es poca cosa, pero tampoco se puede decir que sea mucho. Sigue el ruido y nadie sabe dónde está la pelota. Pero nos está costando recuperar la confianza en el país, en la región y en el resto del mundo. Y lo más triste es lo mucho que nos está costando creer en nosotros mismos.